La nueva ley de promoción y fomento del empleo, que para variar, qué maltratada que ha sido, con tanta irresponsabilidad se habla cuando no se conoce. Les aseguro que el 99% de las personas no han leído la ley. Tengan el borrador de la ley. Y cuando hable alguien diga, ¿en qué artículo dice esto? O sea, puras tonterías se hablan. Veamos, ¿qué busca esta ley, compañero? Estamos en tiempos difíciles, ¿nos puede subir el desempleo? No ha subido, poco, menos de un punto, pero ya no subió. ¿Ya? No queremos que suba más, tenemos que dar respuestas concretas. O podemos cruzarnos de brazos viendo a otros lados. Es que chistoso, siempre hablan. Hay que reducir el gasto público. Bueno, eliminemos el subsidio al IES. No, todo gasto público menos ese. Bueno, eliminemos pagos a universidades que cobran por sus servicios. No, todo gasto público menos ese. Bueno, eliminemos entonces, esperemos un poco para pagar la solca. No, todo gasto público menos ese. Pura farsa, es puro bla bla. No sé si se han dado cuenta de eso. Hablan de bajar el gasto público, bueno, hagamos, no, todo menos eso. Y al final no es nada, pura charlatanería. Entonces, acá les insisto, tenemos un problema, tenemos que enfrentar ese problema y tenemos que ser sensatos, evitar males mayores que es la pérdida de puestos de trabajo. Por eso hemos mandado esta ley. ¿Cuáles son los objetivos? Proteger el empleo digno en el país como derecho fundamental de los trabajadores, promover el acceso de jóvenes a su primer empleo, estimular la vinculación del estudiante universitario con la empresa privada mediante pasantías, optimizar la jornada de trabajo para dinamizar la producción, garantizando los derechos de los trabajadores y amparar al afiliado en situación de desempleo. Sigamos. Contrato juvenil. Este es un programa muy potente. Este es el problema del huevo y la gallina. Mi primer empleo, quiero encontrar empleo, necesito experiencia. Pero si nadie me contrata, ¿cómo voy a tener experiencia? Es decir, no puedo trabajar por no tener experiencia y no tengo experiencia por no poder trabajar. ¿Ok? Y ese error lo cometen muchas veces hasta el sector público. Ya es prohibido, pero siguen por ahí esas prácticas. Entonces esto aplica a jóvenes de 18 a 24 años de edad sin experiencia laboral, más que profesional. Ahí hemos puesto profesionales sin experiencia laboral. Por ahí han dicho que debe extenderse hasta jóvenes de 26 años, no hay ningún problema. Lo importante es el concepto, que sea el primer trabajo. El Estado, ¿cuál es el incentivo para contratar a jóvenes que por primera vez van a trabajar? El Estado pagará la afiliación al IES que le corresponde al empleador. O sea, el empleador, en vez de pagar al IES, pagará directamente el Estado hasta 2 salarios básicos, es decir, un sueldo más o menos de, serían unos $732, ¿no? Más de $732 lo pagaría ya el empleador la diferencia. Pero hasta sueldo de $732, todo el aporte del empleador lo dará el Estado. Entonces el incentivo para que el empleador privado contrate a estos jóvenes. El subsidio cubre hasta el 20% de la nómina total de trabajadores y el contrato será de 1 año, prorrogable a 2 años. Entonces, primera parte de la ley que hemos mandado. Algunos dicen, retire la ley. Quieren que retiremos estas cosas. No saben lo que hablan, compañeros, pero a rebelarse hasta tanto irresponsable. No saben lo que hablan. Sigamos. Jornada de trabajo por días. Esto es muy importante. Aquí no se sacrifican derechos laborales, pero todos nos tenemos que echar el equipo al hombro. Y fíjense las restricciones que existen. Nosotros jamás permitiremos, como era antes, con la tercerización, con toda esa forma de explotación, que la rentabilidad de la empresa se base en explotación del trabajador. Se podrá pactar que se elaboren jornadas que excedan las 8 horas diarias sin superar el máximo de 40 horas semanales ni de 10 horas al día. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que yo puedo trabajar en vez de lunes a viernes 8 horas, 40 horas totales, puedo trabajar de lunes a jueves 40 horas, 10 horas diarias, de martes a viernes 40 horas, 10 horas diarias. ¿Les parece bueno o no? Me preguntan a mí, yo prefiero trabajar de lunes a jueves 40 horas que de lunes a viernes 40 horas y tener viernes, sábado y domingo libre. Pero eso también le permite a la empresa, ¿no?, ahorrar algunos costos, ¿no? Trabajar, por ejemplo, lunes a jueves y ahorrar electricidad viernes, sábado, domingo y no estar operando. ¿Sí me explico? Entonces, esto es beneficioso para todos. Las horas que excedan, esto debe estar muy claro, porque dicen, ay, se está estafando con horas extras, etcétera. Las horas que excedan el límite de las 40 horas semanales o 10 al día, se pagarán como horas extraordinarias y suplementarias.
Si ustedes lo hacen trabajar de lunes a jueves 40 horas y el viernes lo llaman a trabajar 8 horas más, esas 8 horas son horas extraordinarias, son horas suplementarias. No recuerdo bien la diferencia, pero son horas fuera de lo normal. Y tienen que recibir el pago correspondiente. Entonces no se me dejen engañar. Pero hay sectores, ¿ya?, donde por las condiciones de trabajo, etcétera, es mejor tener jornadas de 10 horas, 4 días, que jornadas de 8 horas, 5 días. Y para muchos trabajadores, si a mí me preguntaran, yo prefiero trabajar de lunes a jueves 10 horas diarias que de lunes a viernes 8 horas y trabajar un día más. Sigamos. Esto existe en muchas partes del mundo. Ya existe en Ecuador, en la florícola. Lo estamos poniendo con fuerza legal para que quede más claro todavía, ¿ya? Esto es importante también, jornada reducida. Este es un sacrificio para todos, pero para evitar un mal mayor que es el desempleo, y solo será en condiciones extremas. La jornada de trabajo podrá ser reducida hasta un límite de 30 horas semanales, es decir, 6 horas diarias, de lunes a viernes, previo acuerdo entre empleador y trabajador. No es que yo te ordeno, previo acuerdo. ¿Sí está más claro? El trabajador debe aceptar, y bajo las siguientes condiciones: que la empresa se encuentre en una situación económica grave. Ya esto se está discutiendo en la Asamblea. Me parece que los compañeros de la Asamblea han incluido que haya perdido 30% de sus ingresos. Habrá que ver si es conveniente esa medida, pero la idea es que es para empresas que están en dificultades, y frente a la posibilidad que cierren y se pierdan puestos de trabajo, el mal menor es reducir la jornada laboral. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? La medida solo podrá durar hasta 6 meses, renovables por una sola vez. No es que siempre van a poder trabajar 6 horas, solo en caso de emergencia y por un periodo determinado. El pago del IES no disminuye, se pagará sobre 8 horas. Y esto es muy importante. El empleador, escúcheme bien, el empleador no podrá pagar utilidades a sus socios hasta que cumpla el pago de la jornada completa. Es decir, una empresa supuestamente en emergencia se acogió a esta posibilidad, previo acuerdo con sus empleados: vamos a trabajar los próximos 6 meses, prorrogables 6 meses este año, 6 horas, perfecto. Y al final tiene utilidades, pues tendrá que pagar las 8 horas, así no se hayan trabajado, antes de declarar utilidades, compañeros. No permitiremos que la rentabilidad de la empresa se fundamente en explotación de la fuerza de trabajo. Esto es lo que salieron esos muchachitos que han puesto Lazo en las cámaras de comercio, industrias, qué sé yo, en Guayaquil, a decir: pero esto es un absurdo, quiere decir que traemos a pérdida. No. Lo que les quiero decir es que si van a ganar, primero paguen adecuadamente a sus trabajadores y el resto sí se lo pueden embolsicar. Pero no pueden declarar utilidades hasta que cada trabajador haya cobrado las 8 horas completas, así haya solo trabajado 6. Porque trabajó 6 suponiendo que había emergencia. Pero si hay utilidades, primero se pagarán las 8 horas antes de declarar esas utilidades, compañeros. ¿Les parece justo o no? Ahora que hablo de justo, estuve en Manaví el día domingo, iba a ir a la Manga de Cura, pasó lloviendo todo el rato. Ponme ya mismo, prepárame el video de los multipropósitos para que vean cómo está funcionando la inversión y cómo tal vez cuando algo no es noticia es lo más importante, ¿no? Antes las noticias: Puerto Inca inundado, se desbordó el Bulubulo, se han perdido 10.000 hectáreas, ya no vemos esas noticias. No es por gusto, es por las obras que hemos hecho, pese al duro invierno. Bueno, el domingo tenía que viajar a la Manga de Cura, hubo mal tiempo, me pasé toda la mañana esperando. Y ahí conversando con Mariano Zambrano, el prefecto, con la gobernadora. No teníamos qué más hacer, Carlos Bergman. Empezamos a ver los nombres raros de Manaví, pues hay un ranking ahí, ¿no? Oiga, ahorita que digo, ¿les parece justo o no? Ustedes sí saben que hay no me acuerdo el apellido, pero Justo Empate Zambrano, campeón invicto Arteaga, Mije Ecuador Vera, un cuadro de risas. Bueno, ahí está Manaví, tierra tan especial, tan mágica Manaví. Bueno, le pedí a Mariano que me mande algunos nombres para leerlos. Mira si nos los manda vía internet, si que está escuchando Mariano, porque le estoy diciendo algunos, pero eran unos espectaculares que habían. Buenos días, González. Te imaginas, buenas noches, buenos días. Es una cosa, Dios mío. ¿Cuál era el otro? 2-1, Justo Empate, campeón invicto. Ay, unas cosas. Bueno, el cuarto punto es muy importante, compañero. Entonces, ¿ustedes ven algo malo todavía en esta?
Entonces, ¿por qué nos negamos el presente? ¿Por qué nos negamos el futuro? Por hacer politiquería. Si fueran responsables estos politiqueros, pensarían un poquito en la gente, pero solo piensan en hacerle daño al gobierno, porque en su mediocridad creen que es la forma más eficiente de obtener algunos votitos. Van a ser derrotados de todas formas en el 2017. La gente ha madurado y reconoce la irresponsabilidad de estos politiqueros. Salvador, un airado reclamo. ¿Por qué pusieron esa fila ahí? En la primera fila estaban 3 chicas guapísimas, 4, 5, y se pone ustedes bueno, acá hay 2 chicas guapísimas, pues se pusieron delante 3 chicas guapísimas ahí tapándolas. Qué bárbaro. Manden a Salvador atrás y vengan ustedes adelante, chicas. Son concejales, ¿no? ¿Y cómo las eligen? ¿Por concurso de belleza? Caramba. Bueno, sigamos. Bien, y esto es lo más importante y lo menos entendido. Porque algunos no saben ni contar, pues, y se llaman asambleístas de oposición, pseudoanalistas. Seguro de desempleo. ¿Qué buscamos con esto, compañeros? O sea, no buscamos beneficiarnos. O sea, ¿quién está loco para querer robarle la plata al afiliado? Buscamos mayor protección social, sobre todo en momentos de dificultad, mayor eficiencia en el uso de los recursos. Esto es una protección adicional que brindará el IES al trabajador. Permitirá recibir una compensación, un ingreso por desempleo durante 5 meses. En principio, en ciertos márgenes, el trabajador recibe inicialmente 70% del ingreso promedio de los últimos 6 meses, hasta llegar al 5.º mes a un 50%. En ciertos márgenes. Márgenes muy altos, ya se llega a un tope, ¿ya? Entonces no es que se recibe 70%, sino hay un máximo. Márgenes muy pequeños, ¿ya? Siempre se recibe el 70% y no va reduciéndose. Eso es lo bueno, eso es lo que no se ha entendido. Este mecanismo es para beneficiar al más pobre, al más vulnerable, pero como no lo entienden, lo destrozan sin saber de lo que están hablando, no criticar por criticar. Ya le voy a poner un ejemplo con números. Para acceder al afiliado debe tener 24 aportaciones, las 6 últimas deben ser continuas. Las personas deben estar al menos 60 días sin empleo o sin nueva afiliación para acceder a este beneficio. Veamos cómo se calcula el tan maltratado seguro de desempleo. En estos momentos tenemos la cesantía, que si ustedes pierden su trabajo, la pueden retirar para poner algún negocio, etc. Primero, esta reforma va de aquí para adelante. El que tiene $20.000 en cesantía se quedan sus $20.000 en cesantía. Segundo, si después de los 5 meses recibe seguro de desempleo, le quedan $15.000 en su cuenta individual de cesantía, ustedes la pueden retirar y poner un negocio. Pero se está utilizando de mejor manera ese recurso y de forma más justa y solidaria. ¿Por qué? Porque en principio la cesantía es 2% de mi sueldo, del sueldo del trabajador, y 1% del sueldo del empleador. Ese 1%, todo va a cuenta individual. Rafael Correa, Arturo Tello, ¿no? Ahora ese 1% va a ir a una cuenta solidaria, precisamente para apoyar a la persona de mejor manera, a la persona que se queda sin empleo. ¿Cómo la vamos a apoyar? Cuando ustedes son despedidos, reciben una indemnización que dura 3 meses. Es 3 meses de sueldo que reciben. Entonces esto corre desde el 4.º mes en que están desempleados. Veamos este ejemplo, ¿ok? Por favor, atención, que estas son cosas un poco técnicas. Pero en primer lugar, una idea muy importante. El mínimo que pueden recibir como seguro de desempleo es esta cantidad de aquí. Ya se lo voy a demostrar más adelante en otro ejemplo. $256. Es decir, independientemente de su cesantía, lo que hayan aportado, etcétera, gracias a ese fondo solidario, ¿ya?, lo mínimo que van a recibir, tengan o no tengan plata en su cuenta individual, así tengan $100, lo mínimo que van a recibir por mes será $256 por el fondo solidario, ¿ya? Y el resto depende de su remuneración mensual unificada, ¿no? Y de sus fondos de reserva, fondos de cesantía en su cuenta individual. Entonces veamos este ejemplo. Alguien que gane $1.000, ¿ok? El 1% del fondo solidario se le va a pagar
con el 1% del Fondo Solidario se le va a pagar 70% de un salario básico unificado. Estas son cosas técnicas, complicadas, pero las ideas centrales las podemos entender. Es decir, $256 cada mes, 5 meses. 70% de $366. Eso viene del Fondo Solidario, no de la cuenta individual del trabajador, ¿sí estamos claros? Y el resto, para completar el 70% el primer mes de los $1.000, es decir, $700, viene de la cuenta individual. En mi ejemplo, $444. Repito, y los que tienen pantalla de televisión es más fácil entenderlo viendo los números. Y los opositores y sufridores, que son los más fieles seguidores de este enlace, pónganse delante de la pantalla para ver si alguna vez entienden algo, ¿ok? Repito, ¿ya? En principio, no siempre, en los extremos esto cambia un poquito, pero en principio, el primer mes se recibe 70% del promedio de remuneración en el último año, el segundo mes 65%, el tercer mes 60%, etc. En mi ejemplo, una persona que haya ganado el último año en promedio $1.000, ¿ya? Entonces tengo $1.000 de salario promedio. Va a recibir $700 el primer mes, el segundo mes 650, el tercer mes 600. Pero ¿cómo va a estar descompuesta esta cantidad? Y después van a entender por qué. Del 1% del Fondo Solidario, de esa plata común, se pagará $256, siempre. ¿Ok? Es decir, 70% de un salario básico. Eso lo fijo. Así no tenga nada en su cuenta individual, va a recibir esos $256. Ya ahí hay un seguro, ¿sí se dan cuenta? Y la diferencia hasta completar esos $700 el primer mes será de su cuenta individual. En nuestro ejemplo, 444. El segundo mes, 394. Tercer mes, 344. 294. 244. Y entonces el total será $700, 70% el primer mes, 650, 65% el segundo mes de seguro, $600, 60% el tercer mes y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? ¿Ya? ¿Por qué se hace esto que aparentemente es complicado? Ya lo vamos a entender. Pero aquí una idea fuerza. Así no tenga plata en su cuenta individual, esta persona va a recibir $256 del Fondo Solidario. Ya hay más seguridad, ya hay más justicia. ¿Sí se dan cuenta? Me quedé desempleado, ¿ya? Por ese motivo no tenía acumulado suficientes fondos y voy a recibir 256, por lo menos. El saldo viene de su propia cuenta personal, pero ya gasta menos también. Entonces, cuando acabe su vida laboral, puede recuperar mayor parte de su cesantía. ¿Sí me explico? No es que se le va totalmente en el seguro de desempleo. ¿Sí me explico? Porque hay una participación del Fondo Solidario. Para que vean más claro esto, vámonos al otro extremo. Vamos al que gana el mínimo, $366. ¿Cómo se comporta el seguro de desempleo? Veamos, sigamos. Ponme el ejemplo del salario mínimo, por favor. El ejemplo del salario mínimo. Cambia ahí. Ahí está una tabla. A ver, aquí lo borro esto. Ya esta es una tabla Excel. Vamos a cambiar. En vez de tener un sueldo promedio de $1.000, vamos a tener un sueldo promedio de $366. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí entonces, fíjense, la base es 70% del salario mínimo, $256. ¿Ok? Pero de ese fondo, para llegar al 70% de su salario total, le falta 0, ¿sí o no? Porque el salario total es el salario mínimo. Y la parte fija, la fracción fija, es 70% de ese salario mínimo. Entonces, para llegar, si su sueldo es el salario mínimo, la fracción fija es 70% del salario mínimo, ¿cuánto le hace falta para llegar al seguro? 0. Aquí todo es la fracción básica y esta persona que gana el mínimo no paga nada de su cuenta individual. Y tampoco es que le va decreciendo la participación, sino que se mantiene en ese 70% su seguro de desempleo por los 5 meses. ¿Sí se dan cuenta? Con esto se beneficia porcentualmente al que menos tiene. Al que no lo entendió, vamos a ver otro gráfico. Pásame el siguiente. ¿Ya? Veamos de otra forma esto. Recuerden, el que ganaba 1.000 va a recibir 256 de fracción fija por el Fondo Solidario
y el primer mes 444 de su cuenta personal, ese 2% que aporta, para completar los $700 que va a recibir el primer mes. Pero ¿cómo se descompone estos $700? La fracción fija es 37%, la fracción de su fondo de cesantía, le han puesto pago variable aquí, de su fondo de cesantía, es 63%. Con el tiempo, lo que él paga disminuye, en este ejemplo llega a 49%, y porcentualmente la fracción fija sube, 51% del pago total. Con eso entonces, mientras más tiempo se está desempleado, menos plata proporcionalmente pongo de mi bolsillo y más plata del fondo solidario, y se protegen los fondos de cesantía de incluso este que gana $1.000. Pero veamos el ejemplo extremo, el salario básico. En este caso, desde el inicio esta persona recibe $256 y la fracción básica es $256. Es decir, lo del fondo solidario siempre fue el 100% de lo que recibió. El más pobre recibió mucho más de ese fondo solidario. El más rico recibe menos, pero a medida que pasa el tiempo y tiene más tiempo desempleado, de todos modos está subiendo ese subsidio, la participación de ese fondo solidario. Pero en todo caso, el que menos tiene, la participación de ese fondo solidario es mayor, y así se protege a los más vulnerables. Gastan menos de su cesantía, ¿ya? Y al retirarse pueden retirar sus fondos de cesantía sin que hayan sido grandemente afectados. Si estamos claros en esto. Estos son los conceptos, compañeros. Puede haber un sistema mejor, se puede perfeccionar, esto se puede discutir, pero estos son los conceptos. Poner 1%, que antes lo ponía el empleador, ya no en cuenta individual, que se puede retirar de golpe, se acaba la plata y ese señor queda en la calle, sino que va a un fondo solidario, que financie una fracción básica de seguro de desempleo, 70% de un salario básico unificado. Y el resto lo pone de su cuenta individual el afiliado, hasta completar el 70% de su remuneración promedio. En el ejemplo de $1.000, poníamos $256 la fracción fija del fondo solidario, 444 en la cuenta individual y se completaba $700, 70% de los $1.000 que este señor ganaba. ¿Ok? Y eso va descendiendo con el tiempo. Pero cuando hay salario muy bajo, en el caso extremo, el salario básico, esa fracción se mantiene. Es 70% del salario básico, como gana el salario básico, solo gana el 70%, ¿no? No es que va disminuyendo, y todo es financiado por el Fondo Solidario. Es decir, el Fondo Solidario financia a ricos y a pobres, pero proporcionalmente financia mucho más a los pobres que a los ricos, y así se hace justicia social. De un fondo común se ayuda más a los que menos tienen y se ayuda a los que más tienen, pero se ayuda más a los que menos tienen. Ese es el concepto, compañero. Pero ¿cómo han destrozado esto? Yo sé que son cálculos difíciles, son cosas cuantitativas, técnicas, pero ahí están los conceptos. Ya no va a ser la cesantía todo un fondo individual. Antes era 2% de mi aporte, 1% del aporte del empleador, el Estado, el sector privado. Ahora ese 1% del empleador va a ser un fondo solidario que financia una fracción básica de $256. Y con eso subsidiamos más al que menos tiene, se subsidia al que más tiene, pero en menor proporción. Y se hace justicia social. Y el desempleado, en principio, va a tener 70% de su sueldo, 65%, 60%, 55%, 50% en el quinto mes de ingreso, ya no se queda en la calle. Después del quinto mes, si no ha encontrado trabajo, puede retirar lo que le queda de su cuenta individual del fondo de cesantía. Pero ya tienen una protección. Y el que menos tiene protección va a ser esos $256 del fondo solidario. ¿Sí estamos claros, compañeros? Una manera mucho más eficiente y justa de manejar lo que hoy se llama el fondo de cesantía. Reinsisto, esto es para adelante, no es que se pierden los fondos de cesantía anteriores, como dijeron, que nos vamos a robar los fondos de cesantía. Después del quinto mes, al que le quedaron fondos de cesantía los puede retirar. Dicho sea de paso, la estadística nos demuestra, hay 3 primeros meses en que uno vive con la indemnización que me dieron. Desde el cuarto mes empiezo a recibir el seguro de desempleo, 5 meses más. En total estamos protegidos 8 meses. La evidencia nos demuestra
que la inmensa mayoría de los casos, a los 6 meses ya se ha encontrado otro empleo. Entonces esto da bastante seguridad, tener un ingreso asegurado durante 8 meses en caso de quedar desempleado. Y gracias al Fondo de Solidaridad hay más protección y más ayuda del Fondo Solidario a los más pobres, y se ayuda a los ricos también, pero en menor proporción. ¿Ok? Esa es la propuesta que hemos hecho. Para mí lo más fácil es retirar todo esto y nos ahorramos problemas, compañeros. Pero siempre seguiremos trabajando por los más pobres. ¿Ok? La patria ya es de todos. Bueno, empezamos ahora sí el informe de labores. Yo sé que esto no es difícil, es tedioso, es complicado, hay que ponerse a pensar un poquito. Pero tengan la certeza que no buscamos nada para nosotros, sino justicia social, mayor eficiencia, mejor manejo de los recursos. Y este es un sistema mucho más eficiente y mucho más justo. 1% de fondo solidario, 2% de cuenta individual de cesantía, se paga una fracción básica del fondo solidario de $256, el saldo se pone en la cuenta individual, va decreciendo hasta el 5.º mes hasta llegar al 50% de su última remuneración. Es un sistema mucho más eficiente, mucho más justo, se ayuda más al que menos tiene, que el sistema actual del 3% para cuentas individuales. ¿Ok?